¿Qué es el derecho penal y por qué es fundamental en cualquier sociedad? ¿Cómo se definen los delitos y cuáles son las penas que se aplican? Desde los crímenes más atroces hasta las infracciones más leves, el derecho penal regula cada una de estas conductas y establece las consecuencias para quienes las cometen. Pero, ¿cómo funciona realmente este sistema de justicia? El derecho penal es una disciplina que abarca un amplio conjunto de conceptos y principios esenciales para entender la regulación de las conductas delictivas dentro de la sociedad. Su propósito es establecer las normas que tipifican los delitos, las sanciones correspondientes y los procedimientos judiciales que permiten su aplicación. Entre los elementos más importantes de este campo destacan la tipificación de los delitos, la culpabilidad, la imputabilidad y las distintas medidas penales. Dentro de esta área del derecho, existen diversas clasificaciones y especialidades que facilitan un análisis más profundo y estructurado. En este sentido, el estudio del derecho penal incluye múltiples temáticas fundamentales para la comprensión de su impacto en el sistema de justicia. Algunas de estas son: el delito, su definición, las categorías en las que se clasifica, por su gravedad, según el bien jurídico protegido, según la forma de ejecución, según la culpabilidad del autor, según la forma de persecución, según el momento de su consumación, según su relación con otros delitos. Existen numerosas clasificaciones que necesariamente serán explicadas en otro video. La pena, los distintos tipos de sanciones, su finalidad y las formas en que pueden ejecutarse. El proceso penal, las fases del juicio penal, los derechos de la persona acusada y las garantías procesales. La responsabilidad penal, los criterios para determinar la culpabilidad y sus implicaciones jurídicas. Relación entre el derecho penal y los derechos humanos, su interacción y la manera en que se protegen los derechos fundamentales dentro del proceso penal. Además, el derecho penal no se limita solo a la regulación de conductas delictivas, sino que también se encuentra vinculado con otras ramas del derecho, como el derecho procesal y constitucional. A lo largo de este análisis, se proporcionarán ejemplos y referencias que ayudarán a comprender su aplicación en la realidad y su impacto en la sociedad actual. Principales teorías de derecho penal contemporáneo. A lo largo del tiempo, el derecho penal ha evolucionado con base en diversas teorías y doctrinas que buscan explicar la naturaleza del delito y la finalidad de las penas. Algunas de las más relevantes incluyen: teoría del delito. Esta teoría examina los elementos esenciales que configuran una conducta como delictiva. Para que una acción pueda ser considerada un delito, debe cumplir con ciertos requisitos. Tipicidad. La acción debe estar expresamente descrita en la norma penal. Antijuridicidad. Debe ir en contra del ordenamiento legal. Culpabilidad. Es necesario que se pueda atribuir la responsabilidad de la acción al autor. Teoría de la pena. El derecho penal establece distintas justificaciones para la imposición de penas. Entre las principales posturas encontramos: teoría retributiva. Sostiene que la pena debe ser un castigo proporcional al delito cometido. Teoría preventiva. Busca evitar la comisión de futuros delitos mediante la disuasión. Teoría rehabilitadora.
Considera que la pena debe servir para la reinserción del infractor en la sociedad. Derecho penal comparado. Existen diferencias significativas entre la concepción clásica del derecho penal y su evolución hacia un modelo más moderno. Mientras que el enfoque tradicional prioriza el castigo y la estricta aplicación de la ley, el derecho penal contemporáneo incorpora aspectos sociales, psicológicos y económicos. Principio de legalidad. Este principio establece que no puede aplicarse ninguna sanción penal sin que exista previamente una norma que defina la conducta como delito. En otras palabras, no hay crimen ni castigo sin ley previa. Nullum crimen, nulla pena sine lege. Además, el derecho penal se encuentra respaldado por tratados internacionales que garantizan el respeto a los derechos fundamentales de los acusados, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Diferencias entre derecho penal sustantivo y derecho penal, adjetivo o procesal. El derecho penal se divide en dos ramas principales: el derecho penal sustantivo y el derecho penal procesal. Aunque están estrechamente relacionados, tienen funciones y objetivos distintos. Derecho penal sustantivo. Esta rama se encarga de definir qué conductas son consideradas delitos y qué sanciones corresponden a cada una de ellas. Regula aspectos como tipificación de delitos. Determina qué actos son ilícitos. Clasificación de penas. Define las sanciones aplicables para cada delito. Responsabilidad penal. Establece quién puede ser considerado responsable de una infracción penal. Por ejemplo, en el Código Penal de cada país se estipulan los delitos de homicidio, robo o fraude, así como las penas correspondientes, que pueden variar entre multas y privación de la libertad. Derecho penal procesal. El derecho penal procesal, en cambio, regula el conjunto de procedimientos legales que deben seguirse para aplicar las normas del derecho penal sustantivo. Incluye aspectos como fases del proceso penal, investigación, juicio y posibles recursos. Garantías procesales, derechos del acusado, presunción de inocencia y acceso a la defensa. Funciones de los actores del proceso. Incluye el papel de los jueces, fiscales y abogados defensores. Un ejemplo clave es el principio del debido proceso, que garantiza que toda persona acusada de un delito tenga derecho a una defensa justa. Comprender la diferencia entre el derecho penal sustantivo y el procesal es esencial para quienes estudian o ejercen en el ámbito penal, ya que ambos aspectos se complementan y son indispensables para el correcto funcionamiento del sistema de justicia. Mientras que el derecho penal sustantivo establece las normas que determinan qué conductas son sancionables, el derecho penal procesal garantiza que el castigo se aplique de manera justa y con respeto a los derechos de las personas involucradas. En definitiva, el derecho penal juega un papel fundamental en la regulación de la convivencia social y la protección del orden público. A través de sus diferentes ramas y doctrinas, busca no solo castigar a quienes infringen la ley, sino también prevenir la comisión de delitos y promover la reinserción de quienes han cometido actos ilícitos. Queremos agradecerles por acompañarnos en este video sobre la introducción al derecho penal. Esperamos que hayan disfrutado explorando interesante materia de la actividad jurídica. Si les gustó este contenido,
Los invitamos a seguir apoyando nuestro canal, La Historia y el Crimen. No se pierdan nuestros próximos episodios y análisis sobre los misterios más fascinantes de la historia. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte y darle like al video. Así nos ayudas a continuar con este proyecto.